¿Qué es el derecho colectivo del trabajo? Bueno, el derecho colectivo del trabajo es aquella rama del derecho que regula la relación entre los trabajadores y los patrones, es decir, todo aquel conjunto de normas y herramientas jurídicas que permiten el desarrollo de las actividades laborales y tienen como objetivo garantizar la defensa de los derechos laborales de los grupos obreros, convirtiendo a este derecho en una herramienta para lograr el equilibrio y la igualdad entre trabajadores y patrones. Dentro del derecho colectivo podemos encontrar los contratos colectivos del trabajo. Son aquellos contratos que se encargan de contratar a un grupo de gente y tienen algunas características. Entre ellas podemos encontrar algunos elementos, como los elementos básicos del contrato colectivo, que son los esenciales y los de eficacia. A su vez, podemos dividir los elementos esenciales en otros, como el consentimiento, el objeto posible y los presupuestos de validez. El consentimiento es la característica especial, pues en ella reside la facultad de los grupos sociales para dictar las normas que regulan las relaciones de trabajo. Además, el consentimiento también es indispensable en el proceso jurídico, pues a través de él se logra el contrato colectivo. Siempre debe haber un objeto posible, es decir, no puede ir en contra de la ley. Cualquier contrato colectivo debe ser una actividad laboral que sea legalmente impuesta, entre las que en él podemos encontrar un elemento normativo, ya que comprende las cláusulas de creación y terminación, las de transmisión de derechos y obligaciones de contenido patrimonial. En los presupuestos de validez podemos encontrar los requisitos que se necesitan para que este contrato sea válido. Sin ellos, el contrato debe estar afectado con nulidad y no podrá ser legalmente reconocido. Implica la licitud del objeto, la capacidad de las partes, la forma que tiene que tener este contrato según la Ley Federal del Trabajo y que no existan vicios en el consentimiento, así como que no exista dolo, mala fe, error, violencia, lesión, entre otros. Por el contrario, los requisitos de eficacia se refieren a aquellos que, sin su cumplimiento, la existencia y generalmente la condición suspensiva de este no puede existir. Por ejemplo, se señala que el contrato colectivo surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo pacto contrario. Este supuesto del contrato existe, pero no surtirá efectos hasta cumplir los requisitos de eficacia, es decir, si cumplimos con todos los requisitos anteriores, que son el objeto posible, el consentimiento, el contrato colectivo existe, pero no puede surtir efectos. ¿Por qué? Porque no hemos llevado a cabo estos presupuestos de validez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De llevar a cabo lo que viene en la Ley Federal del Trabajo, los elementos indispensables para el tipo de contrato que estemos haciendo. Por ejemplo, podemos depositar el contrato de trabajo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o cumplir con la documentación requerida para que éste pueda existir legalmente. Bueno, entre estos contratos, como analizamos, llevan los elementos del trabajo, ya sea horario laboral, salarios, vacaciones, pero llega a veces en que estas condiciones son injustas o no se cumplen. Si bien en el contrato dice, los patrones no quieren cumplirlo. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores para cumplirlo? Bueno, para ello existen los sindicatos. ¿Y qué es un sindicato? Los sindicatos son una asociación entre trabajadores los cuales comparten un mismo interés social y se unen con el fin de protegerlos frente a los patrones, ya que un trabajador por sí solo no puede tener el suficiente alcance para poder exigir sus derechos, pero si se juntan y hacen un sindicato, pueden exigir sus derechos desde un grupo laboral que los requiere. Un sindicato legalmente constituido es una persona moral con capacidad jurídica para defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Al ser personas morales, pueden adquirir bienes muebles e inmuebles siempre que estén destinados a la realización de su objeto, así como establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las economías de sus afiliados, como establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados o cualquier figura análoga. En los artículos 377 y 387 de la Ley Federal del Trabajo se encuentran obligaciones y prohibiciones que los sindicatos pueden hacer. Por ejemplo, sus obligaciones son rendir informes, informar de las altas y bajas de sus miembros,
No pueden intervenir en asuntos religiosos, no pueden ejercer con ánimos de lucro, no pueden ejercitar actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento entre sus miembros, entre los patrones o frente a terceros. Siempre debe ser todo constituido legalmente, seguir los requerimientos de la ley. Y pues, ¿cómo se van a encargar los sindicatos de proteger a los trabajadores? Pues ellos van a analizar estos contratos colectivos de trabajo y ver que realmente se estén cumpliendo como deben de ser. Igual pueden estudiar, mejorar y defender dichos contratos para ver que cumplan sus intereses y si no, defenderlos. Aun con los sindicatos y que estén checando que todo esté legalmente constituido, existe injusticias a veces que no se pueden resolver. Entonces, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen los trabajadores? Bueno, pues tienen otro derecho que es el derecho a huelga. La huelga es una manifestación pacífica de las acciones colectivas en el caso del conflicto laboral y es considerado como el último recurso de las organizaciones de trabajadores para la búsqueda de satisfacción de sus derechos y bienestar. La huelga es muy importante, ya que es un medio fundamental mediante el cual los trabajadores y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos. A lo largo de la historia han ocurrido huelgas de gran importancia, como la huelga de Cananea y la rebelión de Río Blanco, gracias a las cuales las condiciones y derechos laborales han cambiado de forma favorable para los grupos de trabajadores. Es una excelente forma de hacerse escuchar y gracias a sus resoluciones, la condición de los trabajadores mejoran. Como mencionamos anteriormente, las resoluciones de las huelgas de Cananea y Río Blanco han mejorado los derechos laborales, permitiendo que los actuales trabajadores tengan mejores derechos y mejores condiciones de trabajo. Ya sea que las huelgas que se generan se resuelvan por un acuerdo entre los huelguistas y los patrones, que el patrón se allana a las peticiones de los trabajadores o que exista sentencia del tribunal, siempre se va a buscar el bienestar de los trabajadores. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estudiar esta materia en mi futura práctica profesional? Yo creo que es de gran importancia, ya que trabajo hay en todos lados, ya sea que vayas al súper y estén los cajeros trabajando, o vayas a una escuela y estén los maestros, siempre van a tener un derecho al trabajo. Hay que defender sus intereses sociales y hay que saber muy bien cómo se llevan a cabo para poder defenderlos de manera correcta.